Esta no es una leyenda de la literatura ni un guión de Hollywood. Esta es la historia real de uno de los lazos más asombrosos jamás registrados entre el ser humano y el mundo salvaje. Nuestra historia se sitúa a principios de la década de 2000, en un rincón remoto del planeta, la costa de Queensland, en Australia, cerca de la Gran Barrera de Coral. Un territorio donde el océano es tan hermoso como implacable. Allí vivía Dave Baldrige, un buzo profesional y pescador local que había pasado más de 30 años sumergiéndose en las corrientes del Pacífico. Dave conocía el mar, sus peligros y sus códigos. Sabía perfectamente que, cuando te adentras en el azul profundo, eres simplemente un invitado en un reino que no te pertenece. Aquel día de primavera, el cielo estaba despejado, pero una densa marejada de fondo enturbiaba el agua. Dave se encontraba realizando una inmersión rutinaria a unos 12 metros de profundidad para revisar unas redes de investigación científica. Todo transcurría con normalidad. El sonido rítmico de su propia respiración a través del regulador era lo único que rompía el silencio del abismo. De repente, la luz del sol que se filtraba desde la superficie pareció bloquearse. Una sombra masiva, de casi 5 metros de longitud y más de 1 tonelada de peso, se materializó de la nada, cortando la corriente con una velocidad pasmosa. No era una ballena, tampoco un tiburón. Era un mero gigante, Epinepelus lancolatus, un titán de los arrecifes, una criatura prehistórica de mandíbulas cavernosas y ojos del tamaño de platos. Los meros de este tamaño son territoriales, depredadores alfa capaces de engullir presas enteras de un solo bocado y conocidos por atacar si se sienten acorralados. Dave se congeló, conteniendo la respiración para no soltar burbujas que pudieran delatar miedo o agresión. El coloso marino comenzó a nadar en círculos concéntricos a su alrededor, cerrando el espacio. La distancia entre el buzo y el gigante se redujo a menos de 1 metro. Dave pudo ver las cicatrices en la piel del animal y notar la inmensa presión del agua desplazada por su cola. Pero lo que ocurrió a continuación desafió todas las bitácoras de biología marina. El mero no abrió su enorme boca para atacar. En lugar de eso, desaceleró por completo, inclinó su cuerpo de lado y rozó suavemente su flanco contra el brazo extendido de Dave, buscando contacto. En ese instante de máxima tensión, los ojos fijos y ancestrales del pez se encontraron con la mirada atónita del buzo a través de la máscara. No había instinto asesino en ese animal. Había algo más. El mero emitió una vibración sorda, un retumbo que Dave sintió en los huesos de su propio pecho, y luego se quedó completamente inmóvil flotando a su lado, como si estuviera esperando algo. Dave, impulsado por una mezcla de asombro y valentía, estiró los dedos de su mano enguantada y comenzó a acariciar la zona debajo de la mandíbula del pez. El coloso marino cerró los ojos, relajando sus aletas pectorales en un estado de pura sumisión. Había nacido una amistad imposible. Dave decidió llamarlo Shadow, sombra. Durante los siguientes meses, la relación se convirtió en un fenómeno habitual. Cada vez que el bote de Dave se detenía en ese sector del arrecife, el motor generaba una frecuencia que Shadow reconocía. El pez ascendía desde las profundidades para recibir a su compañero humano, nadando a su lado como un guardián fiel. Sin embargo, el océano es un tablero donde la paz es efímera, y el destino estaba a punto de poner a prueba esta alianza de una forma brutal. Un grupo de pescadores furtivos, armados con arpones neumáticos de alta potencia y redes ilegales, acababa de anclar sus embarcaciones a solo unos kilómetros de distancia, buscando capturas exóticas para el mercado negro. El santuario estaba bajo ataque, y la vida de Shadow corría un peligro inminente. El rumor de los motores de las lanchas furtivas no tardó en viajar a través de las corrientes acústicas del océano. Dave, que ya se encontraba de nuevo en la superficie preparando su equipo para la siguiente inmersión, notó de inmediato la alteración en el ambiente. El agua, usualmente pacífica en esa zona del arrecife, parecía transmitir una tensión invisible. Al mirar por los binoculares hacia el norte, divisó las siluetas de 2 embarcaciones sin matrícula ondeando banderas blancas falsas. Sabía exactamente qué significaba: cazadores de trofeos y traficantes de especies exóticas. Su corazón dio un vuelco. Dave no temía por sí mismo, sino por Shadow. Los meros gigantes son blancos extremadamente fáciles para los arponeros debido a su naturaleza curiosa y su tendencia a no huir de los humanos. Para un cazador sin escrúpulos, la confianza de Shadow no era un milagro de la naturaleza, era una oportunidad perfecta para obtener una captura récord y vender sus escamas y carne en el mercado negro asiático por miles de dólares. Dave se colocó la máscara, mordió el regulador y se arrojó al agua con un golpe seco. Tenía que advertirle,
Tenía que sacarlo de ahí. Al sumergirse, el panorama era desolador. El sonido de los motores furtivos retumbaba bajo el agua como un taladro constante. Shadow ya estaba allí, esperándolo cerca del fondo, pero el gran pez no se movía con la tranquilidad de siempre. Sus aletas pectorales vibraban con fuerza y sus enormes ojos se movían con nerviosismo, escaneando el azul. El animal, con su asombrosa sensibilidad a las vibraciones, comprendía perfectamente que algo andaba mal, pero su lealtad hacia Dave lo mantenía anclado en el lugar. Dave nadó a toda velocidad hacia él, extendiendo las manos en un gesto de urgencia. Trató de empujar suavemente el colosal cuerpo del mero hacia una serie de cavernas de coral profundas situadas a unos 20 metros de distancia, el único refugio donde un arponero no podría maniobrar. Shadow pareció entender la intención, inclinó su cuerpo y comenzó a nadar lentamente hacia el laberinto de piedra. Pero el tiempo se había agotado. Desde la penumbra del agua turbia, 3 siluetas humanas vestidas con trajes de neopreno oscuro y armadas con arpones neumáticos de doble liga se materializaron a media agua. Habían seguido el rastro biológico del arrecife y ya habían localizado a su presa. Uno de los buzos furtivos, al ver el tamaño descomunal de Shadow, levantó el arma y apuntó directamente al centro de la masa del pez. Dave, atrapado entre la impotencia y la adrenalina, se interpuso en la línea de fuego, levantando los brazos para detenerlos. Sin embargo, en el mundo submarino, las reglas de la civilización no aplican. El furtivo ignoró la advertencia del pescador local, desplazándose lateralmente para fijar de nuevo su objetivo. El dedo del cazador comenzó a presionar el gatillo de acero. El arpón, con una punta de titanio diseñada para atravesar huesos gruesos, estaba a solo un segundo de salir disparado a una velocidad mortal. El metal del arpón cortó el agua con un siseo sordo. Dave reaccionó por puro instinto. Estiró su brazo derecho y golpeó el cañón del arma del cazador justo en la fracción de segundo en que el gatillo fue liberado. El disparo se desvió. La varilla de titanio pasó rozando el visor de Dave, dejando una estela de burbujas afiladas antes de incrustarse con un impacto violento en una columna de coral detrás de ellos. El cazador furtivo retrocedió, sorprendido por la agresividad del pescador local, pero los otros 2 buzos no perdieron el tiempo. Uno de ellos recargó un segundo arpón neumático mientras el tercero sacaba un cuchillo de buceo de hoja dentada, avanzando hacia Dave para apartarlo a la fuerza. En el fondo del arrecife, el agua comenzó a teñirse de un gris opaco por la arena que los hombres agitaban en su pelea. Shadow, atrapado en el centro del caos, reaccionó de una manera que ningún manual de biología marina habría podido predecir. Los meros gigantes suelen ser pacíficos o esquivos, pero cuando este titán de 1 tonelada vio que su compañero humano estaba siendo atacado, su comportamiento cambió drásticamente. El gran pez abrió sus mandíbulas cavernosas por completo, expandiendo sus agallas en una demostración de poder descomunal. Emitió un retumbo sónico bajo el agua, una vibración tan baja y potente que hizo temblar los reguladores de oxígeno de los agresores y sacudió los sedimentos del lecho marino. Shadow no huyó, embistió. Con un golpe seco de su enorme cola, el coloso se lanzó hacia adelante como un torpedo viviente. Su cabeza maciza impactó de lleno en el pecho del buzo que portaba el cuchillo, lanzándolo varios metros hacia atrás y haciéndole perder el arma en la penumbra del abismo. El cazador comenzó a ascender de forma descontrolada, presa del pánico, soltando una cortina de burbujas desesperadas. Dave aprovechó la confusión para nadar hacia el segundo arponero, sujetando el cañón de su arma antes de que pudiera apuntar a Shadow. Los 2 hombres forcejearon a 12 metros de profundidad, mientras el oxígeno de sus tanques comenzaba a consumirse rápidamente debido al esfuerzo extremo. Sin embargo, la ventaja numérica de los furtivos seguía siendo peligrosa, y el líder del grupo, recuperando la compostura, ya estaba sacando un tercer arpón de repuesto de su cinturón. La batalla por el arrecife estaba alcanzando su punto de no retorno. El forcejeo a 12 metros de profundidad se volvió asfixiante. A través del cristal de su máscara, Dave podía ver los ojos desorbitados del cazador furtivo, una mezcla de ira y desesperación por el oxígeno que se agotaba. Cada movimiento en el agua consumía el triple de energía que en la superficie, y el manómetro de Dave ya parpadeaba en la zona roja de peligro. Pero rendirse no era una opción. Soltar ese cañón significaba la muerte de Shadow. El líder de los furtivos, libre del forcejeo, logró armar el arpón de repuesto. Con una frialdad espeluznante, alineó la mira de acero no hacia el pez, sino directamente hacia la espalda de Dave. Para estos criminales del océano, un testigo muerto era preferible a ser capturados por las autoridades de la Gran Barrera de Coral. Shadow,
cuyo cuerpo masivo flotaba como una fortaleza oscura en la penumbra, leyó el peligro antes que nadie. Con una velocidad que desafiaba su tonelaje, el mero gigante se interpuso entre el cañón del líder y su amigo humano. Clank. El sonido del metal impactando contra la materia orgánica resonó como un disparo en los huesos de Dave. El arpón había sido liberado y la varilla de titanio se había clavado profundamente en la aleta pectoral izquierda de Shadow. El titán marino soltó un violento espasmo que sacudió el agua a su alrededor, tiñendo el azul de un hilo de sangre verde oscura, el color que adquiere la sangre a esa profundidad debido a la falta de luz roja. El dolor transformó al gigante pacífico en una fuerza destructiva de la naturaleza. Shadow arremetió de nuevo, pero esta vez no para asustar. Con un coletazo ensordecedor, embistió al líder arponero con tal brutalidad que le arrancó la máscara y el regulador de la boca de un solo golpe. El cazador, completamente cegado por el agua salada y sin aire, entró en un pánico absoluto y comenzó a patalear con desesperación hacia la superficie, olvidándose por completo de la caza. El último arponero, que aún forcejeaba con Dave, vio a sus dos compañeros derrotados por el monstruo del arrecife y supo que la batalla estaba perdida. Soltó el arma, empujó a Dave hacia el fondo y nadó con todas sus fuerzas detrás de sus cómplices. El arrecife volvía a quedar en silencio, pero el precio de la victoria había sido alto. Shadow flotaba de lado, su respiración a través de las agallas era errática, y la varilla de metal seguía incrustada en su carne, liberando un rastro continuo de sangre en el abismo. El agua se estancó en un silencio sepulcral, roto únicamente por el pitido de alarma del computador de buceo de Dave. Le quedaban apenas unos minutos de aire antes de que el tanque se secara por completo. Sin embargo, al mirar a Shadow, el pánico por su propia vida pasó a un segundo plano. El coloso marino, que minutos antes había embestido con la fuerza de un titán para salvarlo, ahora flotaba casi inmóvil, hundiéndose lentamente hacia el lecho de arena. La varilla de titanio seguía clavada en su aleta, y el hilo de sangre verde oscura empezaba a atraer a los verdaderos fantasmas del océano, los tiburones de arrecife. Dave nadó hacia él con movimientos suaves, tratando de transmitirle una calma que él mismo no sentía. «Tranquilo, viejo amigo, tranquilo», quiso gritar a través del regulador, mientras posaba sus manos sobre el costado del animal. Shadow abrió su enorme ojo ancestral. Ya no había la energía vibrante de antes. Su mirada reflejaba el dolor y una profunda confusión. Los animales salvajes heridos suelen volverse extremadamente peligrosos y atacan a cualquiera que se les acerque, impulsados por el instinto de supervivencia. Dave sabía que si intentaba arrancar el arpón y fallaba, el mero podría aplastarlo o morderlo por reflejo, lo que a 12 metros de profundidad sería una sentencia de muerte para ambos. Con el indicador de oxígeno rozando el cero absoluto, Dave tomó una decisión suicida: no subiría a la superficie hasta extraer el metal. Se colocó frente a la aleta herida, sujetó la varilla de titanio con ambas manos y apoyó sus rodillas contra el cuerpo rugoso del pez para hacer palanca. Shadow emitió un gemido sordo, una vibración que sacudió el agua. «Quédate conmigo, Shadow. Un solo segundo más», pensó Dave, cerrando los ojos y aplicando toda la fuerza de sus músculos. El metal comenzó a deslizarse, desgarrando la carne interna. El dolor del animal era evidente, pero en lugar de morder o golpear a Dave con su cola, Shadow hizo algo increíble. Expandió sus aletas pectorales y se quedó completamente rígido, como si entendiera que ese sufrimiento era necesario para su salvación. Soportó el dolor en un acto de confianza pura y absoluta que ningún científico habría creído posible. Con un último esfuerzo que vació los pulmones de Dave, la varilla salió expulsada de la carne. Una nube de sangre oscureció la visión del buzo, quien, sintiendo que sus fuerzas se desvanecían y que el aire comenzaba a faltarle en el pecho, soltó el metal y comenzó su ascenso de emergencia hacia la superficie, dejando atrás al gigante herido en la penumbra del arrecife. Dave rompió la superficie del agua escupiendo espuma marina y bocanadas de aire fresco, con los pulmones ardiendo por el esfuerzo y el tanque de oxígeno completamente vacío. Se aferró a la escalerilla de su bote, exhausto, con el cuerpo temblando por la descarga de adrenalina. A lo lejos, el rugido lejano de los motores de los furtivos confirmaba que los cazadores huían con las manos vacías y el orgullo destrozado. Las autoridades de la Gran Barrera de Coral, alertadas previamente por el pescador, ya venían en camino, pero la verdadera preocupación de Dave seguía 12 metros abajo. Pasaron los días, las semanas y luego los meses. Dave regresaba al mismo punto del arrecife todas las mañanas, apagaba el motor de su bote y se sumergía con el corazón en un hilo. El agua estaba limpia, los corales seguían allí, pero Shadow no aparecía.
Los biólogos locales a los que Dave consultó le dijeron que fuera realista. Un mero gigante herido y perdiendo sangre en aguas llenas de tiburones tenía muy pocas probabilidades de sobrevivir. Le dijeron que aceptara que el titán del arrecife había muerto como un héroe. Pero el lazo que se había formado en el abismo desafiaba cualquier lógica científica. Un año exacto después del ataque de los furtivos, Dave se encontraba realizando una filmación submarina de rutina en el mismo sector. El sol brillaba con una luz dorada y el agua estaba tan cristalina que parecía flotar en el aire. De pronto, una corriente fría golpeó su espalda. Dave se giró lentamente, esperando ver un tiburón o una manta raya. De la penumbra azul, una masa gigante de casi 5 metros de largo y 1 tonelada de peso emergió de forma majestuosa. Era él. Sadou había vuelto. Su piel prehistórica lucía una enorme cicatriz blanquecina en la aleta pectoral izquierda, el recordatorio eterno de la varilla de titanio, pero se movía con la misma gracia y poder de siempre. El gran pez no dudó un segundo, nadó directamente hacia Dave, deteniéndose a escasos centímetros de su rostro. Sus enormes ojos ancestrales se fijaron en el buzo y, con una suavidad asombrosa, el coloso inclinó su cuerpo de lado, buscando la caricia que le había salvado la vida. Dave extendió su mano y la posó sobre la cicatriz del animal, sintiendo de nuevo esa vibración profunda y sorda en su pecho, el latido de Sadou. La amistad imposible no solo había sobrevivido a la crueldad humana y a las garras del océano, sino que se convirtió en una leyenda real de la costa australiana. Sadou continuó patrullando el arrecife durante años, no como un simple pez, sino como el guardián eterno de un hombre, demostrando que en lo más profundo del océano salvaje, la gratitud y la lealtad se escriben con el mismo idioma que en la superficie.